On Friday, the Department of Justice El viernes, el Departamento de Justicia notificó a la Reserva Federal que se nos cita ante un gran jurado. Amenaza con acusarnos por lo criminal, por lo que testimonié ante el Comité Bancario del Senado en junio pasado. Y en un minuto sabremos lo que testificó, porque hoy nos centraremos en el corazón administrativo de la capital estadounidense, donde el mármol de los edificios federales refleja décadas de poder institucional y decisiones económicas a puerta cerrada, casi silenciosas. Y una de esas entidades, de hecho una de las más influyentes del país, se encuentra hoy bajo un foco poco habitual. Hablamos de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el pilar del sistema monetario moderno. Pues bien, se ha convertido en el objetivo de un escrutinio judicial que plantea preguntas fundamentales sobre gobernanza, rendición de cuentas y el uso de recursos públicos. No se trata solo de la reforma de un edificio, como explicaremos, ni únicamente de una persona, sino que está en juego la economía del país. Hola, gente libre. Bienvenidos a otra nueva temporada de En Primera Plana. Y ahora entremos en materia. That testimony concerned in part Mi testimonio se refería, en parte, a un proyecto plurianual para renovar los edificios históricos de oficinas de la Reserva Federal. Antes de meternos al meollo de la cuestión, conviene aclarar algunos puntos. Por ejemplo, que la Reserva Federal se creó como un banco central autónomo con el mandato de supervisar la política monetaria estadounidense. Su estructura y grado de independencia han sido objeto de debate desde que se creó, particularmente por el papel que desempeña en la fijación de tasas de interés y en el control de la liquidez financiera. A lo largo de su historia, sus decisiones han influido tanto en Wall Street como en la economía cotidiana de millones de estadounidenses. Lo que sorprende es que el público en general nunca ha llegado a comprender gran parte de su funcionamiento. Hoy lo explicaremos. Y también su enfrentamiento con Trump, el presidente, y lo mucho que hay en juego. no one, Nadie, y mucho menos el presidente de la Reserva Federal, está por encima de la ley. Pero esta acción sin precedentes debe analizarse en el contexto más amplio de las amenazas y la presión constante del gobierno. Y ahora en un minuto veremos a qué enfrentamientos con el gobierno se refiere, pero antes aclaremos que los gobernadores y el presidente de la Reserva mismo no son elegidos por votación popular, son nombrados por el presidente y confirmados por el Senado. Con esto se pretende garantizar que sus decisiones monetarias sean estables en el tiempo y se basen en criterios técnicos, sin estar sujetas a presiones de ninguna otra índole. Incluso no depende directamente de los ciclos electorales. Mientras tanto, debe mantener sus obligaciones de transparencia ante el Congreso. Jerome Powell se encuentra al frente de la institución. El Senado, la Cámara Alta estadounidense, confirma al presidente de la Reserva Federal y, en este caso, Powell lo ha ejercido su cargo bajo distintas administraciones, tanto republicanas como demócratas. Sostiene y ha sostenido públicamente que su gestión se ha guiado por el mandato dual de estabilidad de precios y máximo empleo, y que estos son los principios que rigen oficialmente cada actuación del Banco Central. Pero el presidente de Estados Unidos no está tan de acuerdo, como comprenderá en un minuto, y es que el origen de este litigio, que parece criminal, del que habla Powell, se remonta a un proyecto plurianual de más de un año de renovación de los edificios de oficinas de la Reserva Federal. Según la información que se presentó ante el Congreso, el presupuesto inicial del proyecto era de $1.900 millones. Con el avance de las obras, el costo estimado aumentó hasta los $2.500 millones, es decir, un incremento de aproximadamente $600 millones que, por supuesto, salen del bolsillo del contribuyente estadounidense. En junio del año pasado, Powell compareció ante el Comité Bancario del Senado para responder preguntas sobre ese aumento presupuestario y durante su testimonio describió los cambios en el proyecto como modificaciones menores. Pero los congresistas no tardaron en cuestionar que fueran modificaciones menores, dada la magnitud del incremento en el gasto. Tras la comparecencia ante el Congreso, el caso se remitió al Departamento de Justicia, y esto sentó las bases para que se pueda revisar judicialmente
el testimonio que prestó Powell ante el Congreso. Este tipo de procedimiento, en determinados casos, puede derivar en investigaciones más profundas. Ya veremos. Todo depende de si al final se considera que la información que se ha proporcionado puede haber sido incompleta o incorrecta. Pero volviendo al principio de todo, este asunto de la renovación de la reforma y el gasto añadido saltó a las primeras páginas cuando el presidente Donald Trump, con experiencia previa como constructor y promotor inmobiliario, expresó públicamente su desacuerdo. No le convencían ni el alcance ni el costo del proyecto de renovación. Poco después, el presidente visitó la Reserva Federal para ver la reforma en persona. Señor presidente, como desarrollador inmobiliario, ¿qué haría con un gerente de proyecto que se pasara del presupuesto? En términos generales, ¿qué haría yo? Lo despediría. Y aunque el presidente admitió que es complicado y caro construir sótanos o ampliarlos, sus declaraciones en conjunto añadieron un componente político a un proceso que, hasta ese momento, se había desarrollado principalmente en el ámbito legislativo y administrativo. Y este domingo, Powell anunció que el Departamento de Justicia extendía una acusación criminal contra su oficina, por lo que testificó ante el Senado. Pero el momento y la forma en que lo anunció llaman la atención, porque lo hizo fuera del horario habitual de las comunicaciones institucionales. Y aseguró que la amenaza del gobierno, así la calificó, no se debía en realidad ni a su testimonio, ni a la renovación de edificios, ni a nada parecido, porque habían hecho todo lo humanamente, dijo, posible para informar al Congreso del proyecto de renovación. Según Powell, los fundamentos oficiales de la investigación no serían más que pretextos. The threat of criminal charges. La amenaza de los cargos penales se debe a que la Reserva Federal fija las tasas de interés con base en nuestra mejor evaluación de lo que beneficiará a los estadounidenses, en lugar de seguir las preferencias del presidente. En otras palabras, Powell sostiene que ha lanzado una investigación en su contra porque la Reserva Federal se niega a fijar las tasas de interés que pide el presidente, en lugar de fijarlas en base a criterios técnicos y económicos. This is about whether the Fed will be. Se trata de si la Reserva Federal podrá seguir fijando las tasas de interés basándose en la evidencia y las condiciones económicas, o si, en cambio, la política monetaria estará dirigida por la presión política o la intimidación. Durante 2025 y 2026, el presidente Trump ha expresado públicamente su deseo de que la Reserva Federal redujera las tasas de interés. Su plan consiste en que las tasas más bajas podrían estimular la inversión y el crecimiento económico. Esto forma parte del enfoque de la administración sobre la expansión comercial y la competitividad internacional. Powell, por su parte, no las baja, argumentando que las tasas deben basarse en análisis técnicos y condiciones económicas objetivas. ¿Por qué son tan importantes? Porque las tasas de interés determinan el costo del crédito en toda la economía. Afectan desde préstamos hipotecarios y tarjetas de crédito hasta inversiones empresariales y flujo de capital internacional. Un aumento puede enfriar la economía y controlar la inflación, mientras que una reducción puede incentivar consumo e inversión, pero también aumentar riesgos financieros si se mantiene demasiado tiempo. Por esto, la política de tasas de la Reserva Federal tiene un efecto directo en la vida cotidiana de millones de estadounidenses, y también en la estabilidad de los mercados. La insistencia por su parte del presidente Trump en la reducción de tasas generó un marco de tensión política. Powell mantuvo que la Reserva Federal debía actuar con independencia y resistirse a las presiones políticas directas. Esta tensión se ha visto reflejada en declaraciones públicas y encuentros privados. Y qué duda cabe, forma parte del contexto más amplio de la investigación y la atención mediática que está recayendo sobre la institución, aunque los procedimientos judiciales actuales se centran específicamente en la gestión del proyecto de renovación de los edificios históricos. Ahora, mientras Powell asegura que ha servido bajo 4 administraciones sin temor ni favoritismo político,
Diversos análisis señalan que una parte significativa de los estadounidenses no comprende en su totalidad el funcionamiento de la Reserva Federal, ni el alcance de su poder casi absoluto sobre la economía. Esta distancia, que pareciera ampliarse cada día más entre institución y ciudadanía, ha sido durante décadas una constante en los debates sobre la política monetaria. Las críticas a la Reserva Federal suelen centrarse en que concentra el poder de los niveles más altos del sistema tanto financiero como bancario. Desde esta perspectiva, la política monetaria se interpreta como una herramienta de control con efectos directos sobre empresas, consumidores y mercados, y particularmente en lo relativo al costo de los créditos y al flujo de capital. Por eso, a lo largo de los años, se han planteado alternativas al modelo actual, como que las tasas las fije cada banco dependiendo de las condiciones y el ámbito de actuación, o que no se controle el dinero que sale del país de un modo centralizado y un tanto abstracto, sino de una manera que se acerque más a las empresas y a la economía cotidiana de los estadounidenses. Lo que es cierto es que hasta la llegada del presidente Trump, las críticas a la independencia de la Reserva Federal habían sido siempre acalladas por aquellos que se benefician del sistema financiero existente. Nadie había llegado tan lejos como el mandatario. Los que apoyan el sistema aseguran por su parte que la autonomía del Banco Central es un elemento crucial para la estabilidad económica y la previsibilidad de los mercados, y que sería catastrófica cualquier intervención. Bueno, de lo que no hay duda es de que la Reserva Federal sufre un escrutinio público y judicial que marca un antes y un después con su relación con el gobierno, y que se está poniendo en evidencia la legitimidad de su independencia y de la forma en que se toman decisiones cruciales para la economía de los estadounidenses. Y aunque la institución sigue funcionando, estos acontecimientos parecen estar avisándonos de que podemos estar ante un momento histórico del comienzo de una revisión tanto de su papel, del rol que desempeña, como de sus prácticas. El proceso va a determinar si el testimonio de Powell ante el Congreso cumple con los estándares legales exigidos o si procede alguna otra acción judicial. Aunque la Reserva Federal parece estar contra las cuerdas, por ahora no se ha anunciado ninguna acusación oficial. Y así, mientras las luces permanecen encendidas en los edificios de la Reserva Federal y el eco de decisiones pasadas parece recorrer sus renovados pasillos, el país observa fijamente, no solo a una institución bajo investigación, sino a un sistema cuya influencia se siente a diario, aunque rara vez se vea. Lo que está en juego no se limita a cifras o expedientes judiciales, sino a la relación entre poder, dinero y control en la economía de los Estados Unidos. Piense en eso. Bien, este ha sido nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana.